Olis Olis, buenas tardes. El presente video corresponde a lo que serían las explicaciones para la realización del apartado número 5, lo que corresponde al proceso de contextualización de la obra y su autor, o lo que también podríamos llamar el análisis de tipo contextual, es decir, donde vamos a relacionar el contexto del autor con la creación de la obra que estamos analizando. En este caso, quiero que observen esta obra, ¿sí? No mi dedo, la obra. Es un cuadro bastante estelar en la fundación de una corriente o movimiento artístico de 1907 que se denominó el cubismo. El título del cuadro es Les Demoiselles d'Avignon, o traducido, Las Señoritas de Avignon, realizado por Pablo Picasso en 1907. Antes de continuar con la explicación de este apartado, proceso de contextualización de la obra y del autor, quiero decirles que solamente me han estado enviando avances 3 estudiantes, a Valeria, Andrea y Octavio. De ahí en fuera, todos los demás han brillado por su ausencia. Por ahí les puse una nota. Si quieren tener asistencia para que sus tutores la vean, tienen que estar en contacto frecuente conmigo. Si alguien no me contacta, pues no existe. Es decir, no tengo yo ninguna manera de saber si están trabajando o no. Solamente procesos de adivinación, los cuales no tengo. Es decir, si para estas alturas nadie me ha, fuera de los estudiantes que acabo de mencionar, nadie me ha contactado para consultar, para cuestionar, para resolver dudas, para alguna asesoría, mucho menos para enviarme alguno de sus avances, ¿sí? Están pasando dos cosas. Una, que sería totalmente bella y maravillosa, que no tienen dudas, que con la guía y las explicaciones les está bastando para hacer el trabajo, y están haciéndolo de manera totalmente autónoma y de una muy correcta forma, lo cual sería maravilloso, pero no creo que sea el caso. El otro caso, que es el que preocupa, es que no estén haciendo absolutamente nada o simplemente se estén rascando el ombligo y de repente como que entran, como que hacen, como que vayan ustedes a saber en qué andan, ¿sí? El asunto es este: si solamente 3 estudiantes me están mandando avances tanto de lo teórico como de las prácticas, ¿qué pasa con todos los demás? Va a llegar un momento en que ya les voy a dar las fechas de entrega, no se van a mover y entonces sí van a empezar a correr como hormigas desesperadas. Entonces, no lleguen a ese punto, yo siempre se los recomiendo, hagan su trabajo. Bueno, entonces dicho lo cual, vamos a pasar a las explicaciones correspondientes. Voy a mover la cámara. Ese es el cuadro del cual vamos a hablar, Las Señoritas de Avignon. Sí, y permítanme aparecer a cuadro para que no piensen que simplemente no existo. Bueno, creo que ahí vamos. Muy bien, ¿de qué trata? Chequen siempre el objetivo de cada uno de los olis. Chequen siempre el objetivo de cada uno de los apartados. En uno fue obtener los datos de la obra, la ficha técnica. En otro, observar con detenimiento, la descripción, a detalle. El otro, con qué ingredientes y cómo utilizó los elementos plásticos el autor para construir la obra, análisis formal. El siguiente, cómo ocupó el espacio, ¿sí? Cómo distribuyó sus elementos, sus objetos en el espacio visual, análisis compositivo, cómo generó las propiedades de composición. Y en este caso, el quinto apartado, proceso de contextualización de la obra, ¿el objetivo cuál es? Bueno, conocer la época, las características de la época, el entorno social, el entorno político, el entorno dogmático o religioso, ¿sí? Las características de estructuración social, clases sociales si quieren, cómo se vestían, cuál era el lenguaje, cuáles eran las costumbres. Todo eso de la época del autor, todo eso relacionado entre estas 3 partes o estos 3 componentes. Autor, inserto en un entorno social definido y con sus propias características, ¿sí?
la obra que crea el autor, ¿sí? Y el contexto. Estos tres componentes giran unos en torno al otro, están interrelacionados. Es decir, muy difícilmente, si ustedes fueran pintores, escultores, arquitectos, muy difícilmente ustedes harían una obra que estuviera totalmente desligada de su entorno o de su contexto. Es muy difícil, casi imposible, ¿sí? Es decir, todas las obras que crea un artista en mayor o menor medida están reflejando su época, están reflejando las características de una época y de un lugar geográfico que le tocó, en el que le tocó estar y vivir, y no es la excepción. Entonces, el objetivo de este análisis contextual es justamente, primero, conocer las características de la vida del autor, dónde nació, cuáles fueron los eventos importantes de vida, dónde estuvo, dónde viajó, dónde estudió, con quién se relacionó, cuáles fueron sus pasiones, etcétera, etcétera. Y luego, ver todo eso reflejado en la obra que estamos analizando. Aquí mucho ojo, nota importante. Nuevamente, como en los apartados anteriores, yo no quiero una lista, no quiero un inventario de cuándo nació, cuándo le dieron su primer biberón, cuándo dijo su primer palabra, cuándo tomó el primer lápiz, cuándo hizo su primer dibujo. No quiero esa lista, es decir, sí la vamos a ocupar y sí la van a contener, pero lo que quiero es que toda esa información sea ocupada para girarla en torno a la obra que estamos trabajando. Un análisis contextual, y lo hacen y no van a faltar. Hay estudiantes que simplemente me mandan una lista de datos biográficos del autor. Lo que decía, qué hizo, cuándo pintó, su exposición, su segunda exposición, cuándo se casó, cuándo se divorció, etcétera, etcétera. Y al final de toda esta lista de información biográfica del autor, yo estoy esperando que me digan, bueno, todos esos eventos de vida, qué relación o cómo influyeron, de qué manera, para que creara este cuadro que estoy analizando. ¿Sí? Si esa última parte no viene, esa relación de toda la información biográfica girando en torno a la obra que él hizo, si no aparece ese análisis, entonces eso está mal, porque lo único que están haciendo es poner una serie de datos que yo sin ningún problema puedo encontrar en Wikipedia, pero lo que yo quiero es que ustedes, estudiantes, estudiantas y estudiantes, despierten al hámster y lo pongan a chambear para que digan, ah, bueno, todo eso que él vivió, todo eso, no va a venir en los libros, difícilmente, ¿eh? Todo eso que él vivió, ¿cómo está plasmado aquí? ¿De qué manera se hace presente aquí? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. No tiene ningún sentido hacer una lista de datos. Por lo regular, los libros ya lo tienen, la información en internet, todo esto que ustedes ven son lo que hizo Pablo Picasso a lo largo de su vida, obras, exposiciones, dónde estudió, cuándo se enamoró, cuándo se le cayó su primer diente, cuándo le salieron las muelas del juicio, etcétera, etcétera. Eso ya viene aquí, pero a mí no me sirve esa información para efectos del trabajo que les estoy encomendando, no me sirve de nada esa información si ustedes no hacen la relación entre todos esos eventos de vida, su preparación, sus estudios, sus amores, cuándo cayó, cuándo se levantó, etcétera, etcétera. Si no hacen esa relación de todos esos eventos con la obra que ustedes están analizando. ¿Correcto? En el siguiente bloque, de manera, nuevamente, y discúlpenme, ustedes tienen el lujo de la calma, van a hacerlo con más calma. Yo de manera un poco más dinámica voy a tratar todo el discurso que yo diga como si lo redactaran, ¿verdad? Este es mi ejemplo de la obra, suponiendo que la estoy analizando. Voy a tratar de hacer el análisis de tipo contextual, es decir, cómo relaciono la información con la obra que él hizo, que yo estoy, comillas, analizando. Entonces, en el próximo bloque lo voy a hacer, repito, disculpen ustedes, de manera más dinámica, ustedes lo harán con calma, ¿sí? Pero es el ejemplo para que vean. Y en este momento voy a cortar el video porque si alcanzan a escuchar, algo de fierro viejo que vendan, ¿sí? Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, escuchen, se acercan. México lindo y querido, ¿qué quieren mis jóvenes? En el siguiente bloque les explico con calma. Más bien.